del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes, y les aseguro que estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Amén. Este es el llamado de Jesús, la orden de Jesús de la Gran Comisión. Vamos a hacer una oración y tiene tu rostro. Padre Santo, te damos gracias. Gracias, Señor, porque por tu misericordia y por tu gracia con cada uno de nosotros esta mañana, porque nos permites a nosotros, Señor, vasitos de barro, poder, Señor, llevar un gran tesoro que eres tú mismo, Señor. Tú eres el Evangelio, tú eres el tesoro y eres el mensaje que debemos proclamar todos los días hasta que tú vengas, Señor. Que esto que vamos a aprender conforme a tu palabra quede en nuestro corazón para poder vivirlo y para poder ser obedientes, Señor, a lo que tú quieres para tu iglesia y para cada uno de nosotros como tus hijos. Gracias, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Amén, hermano. La Gran Comisión es un mandamiento. Hay que entenderlo así de frente. Es un mandamiento. La Gran Comisión es un mandamiento no solamente para las iglesias, sino para todos nosotros. Acá cuando le estoy hablando a la iglesia, no le está diciendo solamente a los pastores o a misioneros, ¿no? O a algún líder y de ser discípulos. No, generalmente muchos piensan que el discipulado es solo la tarea de ciertas personas de la iglesia y que los demás no tenemos que discipular. Pero no hay nada más errado y más lejano que eso. Nosotros estamos llamados, todos y cada uno de nosotros, a ser imitadores de Jesús, ¿amén? A ser imitadores de Cristo. ¿Y quién fue el primer discipulador? A ver, ¿quién fue el primer discipulador? ¿Quién sabe? Cristo es el primer discipulador. Él nos dijo ir, pero a las personas que les dijo ir, ¿qué hizo primero él? Les predicó el Evangelio, ¿no? Él no encontró a sus discípulos interesados siquiera. Sus discípulos eran judíos, por lo tanto, los que eran más estrictos en el judaísmo estaban siempre meditando en la fe judía bajo la dirección de fariseos y saduceos en las sinagogas. Y otros que eran los más relajados que los que eran los pescadores también eran supuestamente fieles a la fe judía, pero tal vez no estaban viviendo de acuerdo como debería ser, ¿no? Si bien no llegaron a ser publicanos. Otros, como Mateo, estaban totalmente alejados, ¿no?, de la práctica judía y estaban viviendo como publicanos, o sea, como un judío que estaba trabajando para Roma y había traicionado a su patria, ¿no?, por cuestiones monetarias. O sea, no estaba llamando a grandes maestros de la teología. Él llamó a ciudadanos judíos jóvenes y cada uno tenía su historia. Entonces, Cristo, cuando nos dice ir, nos habla de salir. No nos habla de solo atraer gente, sino nos habla de salir. Muchas veces nosotros como iglesia podemos caer en una visión, ¿no?, de evangelización atraccional, como decía el misionero Alan Hirsch. Y no está mal, porque vivimos en una sociedad libre. Ya no estamos en el siglo I, que nos persiguen, o no estamos en Corea del Norte, ¿no?, donde, como en Siria, Cristo nos pueden matar. Podemos atraer gente, está bien, pero eso no quita que el mandato, la orden, así porque es una orden, es ir. Tenemos que ir por los que están perdidos. Tenemos que salir de las cuatro paredes de un auditorio o un local y ir por los que no conocen a Cristo. Mira, el Señor mismo, la segunda persona de la Santísima Trinidad, estando en la felicidad eterna, dejó el cielo, se encarnó en uno de nosotros, se encarnó, se hizo humano y dejó su zona de confort, ¿no? Y Él estuvo aquí entre nosotros. ¿Y tú? ¿Qué no puedes dejar para Él? ¿Qué es lo que te impide salir? Y tener lo contrario que una visión atraccional sería una visión de misión encarnacional, o sea, encarnamos como Cristo. Vamos hacia afuera, ¿no? Vamos a estar ahí donde las papas queman. Vamos a las universidades, a los colegios. Vamos a involucrarnos en cada esfera de la vida, en la política, en la economía, en la salud. Si tú eres un profesional de un área de estas, no debes avergonzarte del Evangelio, sino conquistarlo a través de la predicación del Evangelio.
y de la redención de los que creen. Pero entonces Cristo salió de su hermosa y maravillosa zona de confort, ¿no? La eternidad junto con la Trinidad. ¿Para qué? Para encarnar. Él no mostró que es ir y es salir del confort. ¿Amén? ¿Para qué? Para formar discípulos que a la postre tendrían que formar discípulos. Significa que la primera tarea que tienes que hacer tú como cristiano es eso. Por eso en otros sermones habrán escuchado que estábamos hablando. Por un lado tú puedes ser muy activista y estar en todas, ¿no? Y sirves en esto y sirves en esto. Pero si te pregunto a cuántos estás discipulando y no discipulas a nadie, estás en desobediencia. Ahí está el problema, ¿no? No, pero yo estoy en la música, yo estoy en la iglesia, yo estoy en otra cosa. Estás en desobediencia. Cristo no dijo ir y tocar guitarras, ir y limpiar el local. Eso lo hacemos porque ya estamos aquí, ¿no? Porque somos seres humanos ordenados, ¿no? Pero Cristo nos mandó a ser discípulos como orden primaria. Y si tú esa orden primaria la tienes en poco, eres un abierto desobediente. El Señor te está diciendo, anda y haz discípulos. ¿Y tú qué estás diciendo? No, es que yo ya sirvo en otra área. Creo que este ejemplo lo puse hace tiempo. Hace muchos años, hace 15 años, estaba apoyando una iglesia bautista para irnos a evangelizar el Valle de Chicama. Y bueno, uno de los pastores nos dijo que vayamos a comentarle a los hermanos que ya estaban sentados así como ustedes. Y había terminado el culto, pero no se iban. Creo que iba a haber un compartir algo. Y que le vayamos a decir de una vez quiénes podían apuntarse para irnos en manchita la semana que venía a la Chicama. Y sí encontré. O sea, la cosa es que le preguntamos. De los jóvenes, decían algunos jóvenes, cualquiera dice, ya vamos, aunque sea hasta un invitado mundano diría, vamos hasta como por irte de paseo, ¿no? Pero no. Decían, que vaya el tipo de evangelismo. No decían, no tengo tiempo, no decían, no le pusieron argumentos, simplemente dijeron que vaya el equipo de evangelismo. O sea, ¿quién es el equipo de evangelismo? No sé que no somos todos, pero eso puede pasar en las iglesias. Personas mayores, así bastante mayores también. Uno puede entender que los hermanitos mayores pueden poner argumentos y a veces pueden ser reales, ¿no? Pero sí, decían, que vayan los jóvenes, la evangelización es para los jóvenes, dijo una señora. ¿La evangelización es para los jóvenes? No es así, hermano. Eso siempre se me quedó en la mente, siempre lo pongo como ejemplo porque me quedé marcado. Gente que no quería evangelizar. Ni siquiera querían evangelizar cuando salían a su propio parque que estaba ahí al frente. Tenían que jalarnos así como algo, ¿no? Y eso es lo que querían. O sea, cristiano que te esté jalando de las mechas para que vayas a predicar el evangelio, eso lo necesitas para empezar. A una persona incrédula no le tienes que hacer una clase de teología, solo llevarle la misma esperanza que te salvó a ti, ese mismo pequeño mensaje que te salvó a ti. Luego ya somos cristianos y estudiamos el conocimiento del Dios Santo, los atributos de Dios y todo hermoso, seguir conociendo y seguir nadando en el mar de las verdades bíblicas. Amén. Pero en este momento, lo único que necesita la gente es ese mismo mensaje que te salvó a ti. Y también hay personas que te dicen así. Justamente el recuerdo de las personas mayorcitas, las personas bastante mayores, que dijeron que el grupo de evangelismo es para los jóvenes, me hizo recordar cuando nos fuimos en el 2017, 16, acá a Valle de Dios, no sé si todavía queda algún sobreviviente, Valle de Dios nos íbamos al centro poblado de Valle de Dios, con ECO, con otros chicos, y ahí había, eso sí era, o sea, yo decía, yo me daba la vergüenza a mí mismo, ¿no? Porque, o sea, había una mancha bastante grande de testigos de Jehová, pero la mitad eran ancianos. Incluso ahí había una señora bien ancianita, o sea, una cosa de 70, esta señora tendría 90, bien ancianita, así bien viejita. Y tenía encima varices, piernas, ¿no? Varices grandes. Y se veía con un gorro para el sol así. Y por ejemplo, nosotros llegamos tempranito a las 7:30, estaba tocando puertas, caminando la viejita con su hija, alguien que le ayudaba. Cuando ya nos íbamos a ir a la 1 de la tarde,
seguía tocando puertas de la viejita. O sea, ella es una organización antitrinitaria. Los testigos de Jehová niegan la Trinidad. Son literalmente una secta. Acá no estamos hablando de una iglesia con doctrinas cerradas, es una secta. Entonces, esta anciana, con una doctrina errada, en una secta, tiene más convicción que un cristiano bíblico. Tú saldrías un promedio de 5 horas con el sol, así como está acá, entre la arena de un pueblito a tocar por una puerta. Pregúntate, ¿de qué te sirve todo lo que estudias, teología, que viene guacho ahorita? No sirve de nada. O sea, no hacemos ni lo que hace la ancianita. No está bien. O sea, yo mismo me confronté, me acuerdo cuando fuimos, por esa pasión que tenía por predicar su mentira. ¿No? Entonces, de repente no estamos entendiendo qué es la evangelización y el discipulado y que es una prioridad para nuestra vida. Así como tú tienes tu prioridad de, por ejemplo, de producir, darle comer a tus hijos. Así de importante es que tú evangelices. Porque tú puedes hacer un montón de cosas. Y eso lo aprendí, por ejemplo, también cuando fuimos con Gerson a Lima, a la conferencia de Proclama, y me di cuenta también, es similar a lo que decían algunos pastores. Incluso un pastor dijo que si tú no haces discípulos, eres, como dijo yo, un estafador. Así. No eres un cristiano verdadero, eres un falso. Así dijo, fuerte, ¿no? Porque yo dije, si esto lo predicamos a muchas iglesias, se van a ofender. Vale, se van a ofender. Porque se van a dar cuenta de que nos choca contra nosotros. ¿Cuántos estás discipulando? En tu vida, tú en este momento, ¿cuántos estás discipulando? No te digo que es un consejito, ¿cuántos estás discipulando? El discipulado, hermanos, es así. Ahora, ¿cómo comienza el discipulado? El discipulado va a empezar cuando nosotros, por ejemplo, evangelizamos y conectamos con uno cristiano. Primero es con los incrédulos, ¿no? Empezamos con ellos, ¿no? Como vimos los mismos apóstoles al principio, cuando Jesús los buscó, no eran cristianos, Él los llamó. El llamado da vida. Y aún así eran muy inmaduros, ¿amén? Así como nosotros. Entonces, Él empezó a predicar. ¿Cómo hacía? Primero Él llegó a predicar y llamaba al arrepentimiento, ¿no? Arrepiéntanse, crean el Evangelio, el reino de Dios es cercano, el reino de Dios ha llegado. ¿Cuáles serían los primeros pasos para nosotros, para la tarea de discipular a alguien más? Entonces es conectar con alguien que está afuera. O con alguien que esté afuera significa también con tu familia, con tus primos, con tus amigos, ¿no? Personas que tú conoces. No necesariamente como el testigo de Jehová tienes que tocar puertas, sino que hay mucha gente que tú conoces, incluso que estimas, y que no conocen al Señor. Y si el día de hoy, Dios no quiera, pierden su vida, no son salvos. Por más que el pastor o el curita mientan en el velorio y digan, sabemos que está en el cielo. No, no está en el cielo. Si no se han arrepentido de sus pecados y han recibido a Cristo, no hay salvación. Entonces, ahora que tenemos la oportunidad nosotros, hay que hacerlo. Mira cuántas personas, cuántos de ustedes han tenido amigos que sí les hablaron de Cristo y luego se partieron a la eternidad. ¿No? Justo ayer hablaba con una hermanita, me hizo recordar también yo del barrio, de la novia, tenía un amigo y siempre le hablaba de Dios y lo llevé a la iglesia, ¿no? Y se iba a bautizar. Íbamos a formar una banda de rock cristiano. Era intermitente, ¿no? Él era intermitente, pero tenía la seguridad en Cristo. Incluso la estaba invitando a su novia, pero lamentablemente hubo un hecho que, bueno, terminó quitándole la vida, que fue un accidente en una cocina. Él tenía un restaurante que tenía gases industriales y explotó. Entonces, yo me quedé siempre marcado con eso, ¿no? Imagínate si yo no hubiera predicado nunca a mi amigo. Pero después ha pasado que han partido otros amigos míos y a uno no le he predicado. Porque uno dice, para después, ¿no? Ya lo dejo ahí para después. Cuando tú no sabes que hasta el último día que tú partas de este mundo, tú tienes que predicar el Evangelio y discipular. Ese es tu llamado. Esa es la orden que Dios te ha dado a ti y a mí.
predique el Evangelio y estás cumpliendo el primer paso para discipular. Las personas están a tu lado, están cerca de ti, ¿no? Hay personas que incluso se les hace más fácil ir a tocar puertas como testigos de Jehová, porque no sé por qué temen predicarle a las personas que están cerca. Si tú vivieras más a Cristo, no te avergonzarías de predicarle a los que están cerca de ti. Si tú tuvieras una relación más poderosa con Dios en oración y ayuno, te podrías acercar a las personas. No serías como que lo dejarías para después, hasta quedarte simplemente de qué partidos que pueden hacer. Porque nos puede pasar. Me hizo por recordar ayer también una historia que le escuché al pastor José Michelén, que yo lo había hecho en un artículo, me acuerdo hace años, acerca del pastor John Harper. No sé si algunos han escuchado de él. Él es un pastor escocés. John Harper es un pastor de Escocia. Y en 1912, el gran predicador, William Moody, de Estados Unidos, lo invitó a predicar a Chicago, a los Estados Unidos. Entonces este hermano sube en un barco, que lamentablemente no llegó, cuando ya estaba regresando, que se llamaba Titanic. ¿No? Cuando el Titanic comenzó a hundirse después de haberse estrellado contra un iceberg, él confió en que de repente, no sabía si iba a morir o vivir, pero él confió en Dios y se puso a predicarle a todos los que podía, ¿no? Él como era una persona de dinero, porque era un pastor pero era de dinero, tenía un bote salvavidas, pero él prefirió cambiar su turno por otra persona y le encargó a su hermana y a su hijita. Y él se quedó en el barco. Incluso sus chalecos salvavidas que le tocaba se le dio a una persona de tercera clase. Porque la tercera clase lo dejaron abandonado, murieron casi todos. Los de tercera clase que lograron salir afuera, igual se murieron, ¿no? Así como la película Titanic, tuvieron que hacer un montón de cosas para salir, porque se encerraron. La cosa es que Harper al final, en sus últimos momentos, antes de que ya muera de hipotermia, en medio de las aguas heladas, le predica a un joven. Y este joven siempre da el testimonio al final, de que es el último evangelizado de John Harper. O sea, él nunca dejó de predicar el evangelio. Hasta el último minuto. No puso sus prioridades primero. No, tengo que estar con hijita. ¿No? Y eso es chocante porque de repente tú dirías, yo no haría esto. Pero Harper, ¿no? El Señor puso en él la convicción. Solo tenía 40 años cuando empezó esto, ¿no? Era joven. Entonces, yo pienso que nosotros no solamente somos responsables de ser obedientes al mandato de Dios, sino que también esta responsabilidad nos va a ser demandada. Amén. ¿Nos está quedando claro eso? ¿Vas a animar tu corazón para predicarle a las personas? ¿Serio? Porque de todo corazón yo te deseo eso. Que tú en este momento te convicciones y te apasiones por hablarle a las personas. Ya te dije, no necesitas. Yo sé que vas a decir, no tengo tiempo, tengo 7 hijos, tengo tal problema, pero date cuenta de una cosa. En la Biblia hay una parábola también, donde se invita a las bodas, y mucha gente pone argumentos y excusas que son válidos, entre comillas, pero me acabo de casar, ¿no? Pero tengo que ir a ver un terreno que me acaban de heredar, o sea, cosas que pasaban en ese tiempo y que no son pecados, ¿no? Tienes que ir a supervisar tu terreno. Pero al final, ¿qué dice el Señor? Deséchalos, invita y fuérzalos a entrar a todos los que están en los caminos. A Dios no le gusta que le desobedezcan y que le rechacen la invitación. Amén. El Señor te ha salvado es para que justamente hagas eso. Él te salva como discípulo para que tú hagas discípulos. No te ha salvado para que estés en piloto automático esperando irte al cielo. Recuerda que acá no somos legalistas, ¿no? Y que yo siempre les he predicado que no estoy de acuerdo que condicionen la salvación de las personas con reglas, ¿no? Con moda, con costumbres, con tradiciones, por más que sean hasta reformadas, pero son rancias y del siglo XVI. Pero esto no es una tradición, no es una costumbre. Este es un mandato que tiene más de 2000 años. ¿Estás haciendo discípulos? Pregúntate tú mismo delante de Dios y respóndete a ti mismo, ¿no?
a veces nos volvemos un poco egoístas, aunque no lo reconozcamos en la fe. En algún momento, de repente, también no estás atento al corazón de tu hermano en la iglesia. ¿Sabes cómo están tus hermanos en la fe? ¿No? Si en algún momento el corazón de alguno de tus hermanos se debilita y tú tenías el tiempo, el conocimiento, porque de repente tú estudias la Biblia mucho más años, la experiencia, las herramientas espirituales para rescatar a tu hermano que está a punto de caer o que ya cayó y está sufriendo, avergonzado por sus pecados, y tú no lo vas a recoger, tú no lo vas a rescatar, y luego se va al mundo. ¿De quién es la culpa? ¿Del pastor? ¿De su líder? Primero la culpa es del mismo, ¿no? Porque es su pecado. Pero tú, sabiendo que tenías la posibilidad de rescatarlo del fuego, como dice la Biblia, no lo haces. No lo haces. No me metas, no es mi problema. Eso es ser cobarde, ¿no? Es ser cobarde. Una cosa es que seas un metiche murmurador, ¿se acuerdan que ya hablamos de esos temas? Y otra cosa es que tú vayas a enseñarle a tu hermano a ganarlo, ¿no? Hermano, yo no quiero que estés así, ¿no? ¿Por qué te has alejado de Dios? Enséñale las escrituras, ora por él, ayuda por él. ¿Por qué? Porque ese hermano de repente tiene más confianza contigo, incluso le puede abrir el corazón a ti más rápido que al pastor o a los diáconos. ¿O no? No siempre todos van a abrir su corazón más con uno, van a abrirlo contigo. Porque tú eres más cercano, porque tú eres su amigo, porque tienen más afinidad, porque tienen una relación profunda. ¿Y eso en la Biblia cómo se llama? Comunidad. Todos somos comunidad, pero somos humanos y es cierto que un ser humano máximo puede tener más comunidad con 8 o 5 personas, no puedes tener con más. No se puede con más. Siempre vas a ser amigo de todos, hermano, pero no puedes tener esa relación así. Y a la hora de la fe y de la consejería bíblica, tú tienes muchos hermanos a tu alrededor. Que si un día se van al mundo, tú tienes la responsabilidad también. Porque sabiendo sus tentaciones, sus peligros, nunca acudiste al llamado. Algunos dirán, así con tipo Caín todavía, ¿acaso soy yo el guarda de mi hermano? ¿No? Pues es verdad, pues si eres guarda de tu hermano, pues si eres guarda de tu hermano. Recuerdo que lo que dijo Caín es pecado, era mentira, era un autoengaño. Era como cuando uno se dice en el argot criollo, quiso zafar de la responsabilidad, ¿no? Eso hizo Caín. Por eso en la Biblia, encontramos en la Biblia siempre en el Nuevo Testamento que nos dice unos a otros, ¿no? Unos a otros. ¿Y qué cosa unos a otros? Animados unos a otros, ¿no? Exhortados, o sea, jálate las orejas también, unos a otros. Consolados unos a otros. Edificados unos a otros. Soportándoos, o sea, soportándote, no significa como una vez explicamos, tengo que soportarlo al diálogo. No. Tienes que ser su soporte, así. Yo me apoyo en él y él se apoya en mí. Somos un soporte, uno con otro. Y eso es lo que estamos mandados a hacer. Eso es parte también del discipulado. Nosotros nos discipulamos unos a otros. ¿Se han dado cuenta? Amén. Entonces considerémonos, como dice Efesios, como dice Gálatas también 6, considerémonos unos a otros, o dice Gálatas, sobrellevar los unos las cargas de los otros. O sea, ayúdense. Eso significa, ayúdense. Eso es parte también de tu mandato, del mandato para nosotros. Porque lo que dice Gálatas 6 de la disciplina formativa es una orden también, no es una sugerencia. Todo creyente tiene que ser un discipulador de los que evangeliza y de sus hermanos. Todo creyente es un aprendiz y es un maestro. Todos. ¿Ven? Nosotros no creemos en el sacerdotalismo. Nosotros creemos en el sacerdocio del creyente. Y eso es lo que tiene que tener claro. No importa la cantidad de años de cristiano que tengas, no necesitas estar solo. Siempre tienes que estar discipulado. Entonces, no hay que preguntarnos, ya seguro, pero yo ya llegué a un nivel que no necesito que me discipulen, por eso no rindo cuentas. ¿Qué piensas que lo vas a manejar solo? Mira, yo te digo, a mí mismo me ha pasado esto. Yo siendo pastor,
Muchas cosas que así se podía manejarlas solo. No las puedes manejar solo. No te engañes. Puede pasar años en tu vida y te vas a dar cuenta que no puedes manejar muchas cosas solo. Amén. Creo que si esto que te estoy diciendo, creo que muchos se sienten identificados. ¿Cuántas veces has intentado también tratar de manejar muchas situaciones por ti mismo y no has podido? Porque simplemente no se puede. El Señor nos ha diseñado para ser comunidad. Amén. No para ser individualistas. Entonces, si tú llegas a discipular a alguien, búscalo. Busca pasar tiempo con estas personas. Busca pasar tiempo con tu hermano. Y si tú eres un discípulo, esto lo aprendí de Chris Méndez, mira, el pastor de Hillsong, Buenos Aires. Esto es muy bueno. Chris Méndez dice que estamos acostumbrados en una cultura donde el pastor te tiene que buscar, ¿no? El pastor te tiene que estar buscando a ti. O tu líder te tiene que estar buscando. Y si no, la gente es demasiado autocompasiva. Estamos en una generación de cristal que dice: ay, no me llamó el pastor, no me visita, no me siento pastoreado. Pero a la hora de la hora, vemos que esa persona tenía un montón de pecados o problemas. ¿Pero por qué? Porque él mismo o ella misma no comunica, no se transparenta. No llama y dice: quiero hablar con usted, quiero hablar contigo, si es tu líder. Y abre su corazón. Tengo estas tentaciones, o tengo estos tropiezos, tengo estas luchas, y en el peor de los casos, soy esclavo de esto. Pero estamos acá para restaurarnos, no para quedarnos vivos, ¿no? Gálatas capítulo 6, del 1 al 3. Restaurarnos con humildad, con mansedumbre. Quizá todos podemos estar tentados en lo mismo. La Biblia está eso, ¿ves? Entonces, seamos buenos discipuladores, pero también seamos buenos discípulos, seamos buenas ovejas. Aprendamos a abrir nuestro corazón con nuestro discipulador, nuestro líder, ¿no? Eso sí te recomiendo: nunca ventiles tus problemas a todos, no lo hagas. No es sabio, pero sí con tu discipulador. No te quedes callado. O la mayoría de los casos hablan cuando ya explotó la bomba. Cuando esté la tentación todavía, habla. Antes, hay que ser siempre predictivos. Entonces, cuando tu hermano se encuentra en circunstancias difíciles, por más años que él tenga la vida cristiana, pregúntale: ¿cómo estás? No presupongas que está bien, ¿no? Hay gente que puede tener mucho tiempo en la fe cristiana y hasta una conducta intachable, pero luego se siente muy mal. Mira Job, ¿no? Él era un hombre justo ante los ojos de Dios y de los hombres, pero preferiría haber muerto en el momento de su nacimiento para no vivir todas las pruebas que estaba viviendo, ¿no? Él decía: ay, mi vida ha muerto al nacer, ¿no? Estaba pasando una depresión tremenda, ¿no? No es que Job, con toda la experiencia que tuvo, dijo: no, como yo soy tipo pobre acá y no me afecta, ¿no? Que con letra, la letra de los hombres, ¿no? Entonces hay que entenderlo así. Nosotros tenemos un llamado más grande que simplemente venir a la iglesia el domingo o dejar todo el trabajo de discipulado al pastor o al líder del grupo Conexión. Colabora con el líder, no colabora. El pastor o el líder equipa, pero cada miembro de la iglesia es un ministro también. O sea, sirves, ¿no? Ministrar es servir. Eso. No te pongas excusas entonces: no, es que yo no tengo llamado a ministrar, yo no tengo llamado a servir. ¿Cómo que no tienes llamado? ¿Y Mateo 28 qué es? Es un llamado, una orden. Si tú dices que no tienes llamado, significa que a ti no te ha dado la orden. Y si a ti no te ha dado la orden, es que no has nacido de nuevo. Así que no existe eso de que no estoy llamado a ministrar. ¿Amén? Quítate de la cabeza cualquier tipo de mentira del diablo o mentira de tu propia concupiscencia y de tu propia razón que te diga: no, yo no tengo llamado. El llamado a servir es algo que te debe nacer por tener el Espíritu Santo en ti, al margen también de que esté el mandato de las Escrituras. Y de ser discípulos, ¿qué esperas? Una señal, ¿no? Hay gente que dice: sí, pues está en la Biblia, ¿no? Pero todavía estoy esperando a ver que Dios me confirme cuándo. ¿Y qué digo que está hablando? Esa es una excusa nada más. Ya está en la Biblia y ya te mandaron, ¿no? Otro puede decir: tengo demasiadas cosas que hacer, no tengo tiempo para invertir en otros. Pero cuando la gente que te discipuló a ti sí tuvo tiempo para invertir en tu vida,
O cuando Dios dio a su Hijo unigénito, como hablamos temprano en la clase, para expiar nuestros pecados. No, si Él tuvo el tiempo para ti, y tú no tienes tiempo para invertir en la vida de personas, no vales excusa tampoco. Acuérdate que todas las excusas que podamos poner se parecen a la palabra que te digo, ¿no? Parecen justas, parecen piadosas, parecen argumentos que podrían pasar piola, como se dice, pero para Dios nada pasa piola. O sea, digamos que todas tus excusas no sirven porque los mandatos de Jesús no tienen una cláusula de excepción. Cuando Dios manda, no importa lo demás. No es que yo me siento. No seas insensible con mi sentido. Dile al Señor, pues a mí no le digas. No estás creyendo que Dios puede acompañarte en un proceso de recuperación si te sientes, por ejemplo, con depresión o que te sientes mal emocionalmente en medio del servicio que le haces. Sí puedes, ¿no? Mira, si nosotros por cualquier problema, motivo, dejáramos de servir a Dios, no habría iglesias hace siglos, no habría iglesias hace años, no existiría el cristianismo. No existiría el cristianismo. Mira, a ver, lo que son madres, imagínate tú tengas tu hijo de 18 años y que estás en una cárcel y como es hombre, lo matan primero. Tienes que verlo como lo tiran en un circo romano que se lo coman los leones. Imagínate, tienes que ser testigo de cómo se comen a tu hijo. Eso es un problema que te causaría bastante depresión. Tú no tienes eso. Nosotros tenemos que ser obedientes en una cultura en la que hemos nacido, donde hay bastantes cosmovisiones anticristianas que vienen contra nosotros. Por eso tenemos que ser radicales en contracultura contra eso, bíblicos, centrados, pero sabiendo que tenemos la libertad para hacer muchas cosas y contraatacar. ¿Amén? Porque esa es la idea, contraatacar, no quedarnos aquí. El Señor dijo que las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia. O sea, el Hades es una ciudad fortificada, con sus puertas ahí, y la iglesia está atacando para tumbárselas. No es que la iglesia está escondida aguantándole las patadas al enemigo. Esa es una interpretación errada del siglo XX, de la postura pesimista. Nosotros no. Nosotros sabemos que estamos atacando, ¿eh? Así que tú tienes que tomar el Evangelio e ir hacia el ataque, a conquistar las esferas donde Dios te ha puesto, a través de la aplicación del Evangelio y del discipulado y la influencia, porque el liderazgo es influencia, no solamente repartir versículos, es influencia en la esfera donde Dios te ha puesto. Amén. Otro punto es el crecimiento de la iglesia por el discipulado. A ver, aquí hay unas notas que escribí ayer. Una premisa que hoy es necesario y urgente recuperar es que el crecimiento de la iglesia tiene que ver también con tu crecimiento. Tu crecimiento, absolutamente todo que ver con el crecimiento de la iglesia. No hablo del crecimiento numérico nada más, ¿no? Mientras todos nosotros crezcamos más espiritualmente, tú vas a crecer. Y si tú creces, crece la iglesia. Vamos a tener más personas espirituales y maduras que discipulen. Y discípulos maduros. ¿Amén? Así que nosotros tenemos que ser más evangelísticos, más discipuladores, y eso hace crecer la iglesia al final numéricamente. Porque no sirve de nada crecer numéricamente de una forma fantasiosa o como una burbuja. Porque si todos nosotros crecemos de una forma fantasiosa, solo captando gente, no discipulándola, estamos llenos de no salvos. Y si bien siempre estamos bienvenidos todos nuestros amigos que no conocen al Señor, no es la idea, la cosa es que sean convertidos. Y eso va a ser a través de un proceso de discipulado. Amén. No puede ser que solamente te quedes en la conversión. Y tú digas, no, pero ya tomó su decisión para Cristo, Juanito era. Ahí está, ya es cristiano. Y dejarlo ahí. ¿Cómo va a crecer Juanito si no riegas, si no sigues sembrando más semilla, si tú no lo acompañas en su proceso? ¿No? Por eso es importante que yo oro mucho para que cada uno de los más antiguos abra su propio grupo de conexión. Tú no sabes cuánta influencia puedes tener en las personas cercanas a ti. ¿Cuántas personas cercanas tienes? Si no te llenas de paradigmas. No, yo no puedo. Si el Señor te ha mandado en Mateo 28
y Él dice que va a estar con nosotros hasta el fin del mundo. Si tú dices que no puedes, es que no le crees a Jesús, pues. Y por eso no discipulas. Por eso estás ahí metido ahí en piloto automático. Porque no le estás creyendo a Dios realmente. Porque no estás creyendo con santa palabra. No necesitas una revelación del cielo para que Dios te diga que discipules. Su palabra ya está. La orden. Y más vale que seamos obedientes. Entender también otra cosa. Que los cristianos no solo venimos a la iglesia, somos la iglesia. Amén. No siempre Dios está en los locales o los auditorios. El Señor está en medio de nosotros como congregación, cuando estamos acá la gente. Entonces, entiende eso. En la medida que nosotros crezcamos espiritualmente, vamos a demostrar más el fruto del Espíritu Santo primero entre nosotros. Nos vamos a amar más, nos vamos a exhortar más, nos vamos a animar más, ¿no? Vamos a ver este concepto de cuerpo. Primero los Corintios, capítulo 12, acompáñame en tu Biblia, versos del 12 al 27. Primera carta de los Corintios. Del 12 al 20. Del 12 al 20. Primera carta de los Corintios, capítulo 12, del 12 al 20. ¿Lo tienen? A ver, esto lo tengo de una versión. De hecho, aunque el cuerpo es uno solo y tiene muchos miembros, y todos los miembros, no obstante ser muchos, forman un solo cuerpo. Así sucede con Cristo. Todos fuimos bautizados por un mismo espíritu para constituir un solo cuerpo, ya seamos judíos o no, esclavos o libres, y a todos se nos dio de beber de un mismo espíritu. Hasta ahí para empezar. Nosotros, esto se llama el bautismo por, no es el bautismo con, ¿no? Es diferente, que algunos le llaman el bautismo del espíritu, este es el bautismo por. Este bautismo lo tenemos todos los cristianos, todos. Si tú has nacido de nuevo, has sido incluido, o sea, sumergido, bautizado por el Espíritu Santo dentro del cuerpo de Cristo. ¿Amén? Tú ya estás bautizado por el Espíritu. Acuérdate de eso. No tienes que esperar una segunda experiencia como dicen algunos. Lo que sí puede pasar es que Dios te llene después, ¿no? que también es equivalente al bautismo como, pero de que tú estás bautizado por, ya está. ¿Y en dónde te ha sumergido el Señor? En un cuerpo. Ahora bien, el cuerpo no consta de un solo miembro, sino de muchos. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Y si la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser parte del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, ¿qué sería del oído? Parece un trabalengua, ¿no? Pero en realidad Pablo está mostrando algo interesante que ahorita vamos a ver. Si todo el cuerpo fuera oído, ¿qué sería del olfato? En realidad Dios colocó cada miembro del cuerpo donde mejor le pareció. Si todos ellos fueran un solo miembro, ¿qué sería del cuerpo? Lo cierto es que hay muchos miembros, pero el cuerpo es uno solo. O sea, Cristo es la cabeza y cada miembro del cuerpo es necesario. Y es cierto, porque uno de tus miembros no podría vivir fuera de tu cuerpo. Arráncate la oreja como Michael y fuerte. No como Michael, sino como Michael. Le cortaron la oreja a Pedro. A ver, suelta tu oreja y déjala por ahí. Primero que no sirve de nada, porque la oreja no escucha, tiene adentro tipo. Este pedacito de carne no sirve de nada, ¿no? O tu dedo que tiene movilidad, córtate el dedo y tíralo por ahí. Termina putrefactándose y muriendo. Automáticamente muere tu dedo. ¿El dedo puede hacer algo por sí mismo? No. Pero si al cuerpo le quitas el dedo, también se siente herido, ¿no? El cuerpo necesita de todos sus miembros, ¿no? Y los miembros necesitan al cuerpo. ¿Te das cuenta de la analogía de Pablo? ¿No? El cuerpo necesita de sus miembros para funcionar bien, ¿no? Pero los miembros necesitan ser parte del cuerpo, si no, no funcionan. Así también es la iglesia, pues hermano. Tú tienes tu lugar en el cuerpo de Cristo. No te voy a demonizar que los arreglos, que no sé cuándo, no. Estoy hablando de ti como persona. Tú tienes tu lugar en el cuerpo de Cristo.
Y el cuerpo de Cristo te necesita. No, Cristo no te necesita. Pero nosotros, hablando desde humanamente, el cuerpo de Cristo te necesita. ¿O no? Pero tú también necesitas al cuerpo de Cristo. Si tú te desmiembras del cuerpo de Cristo bajo cualquier circunstancia individualista, te vas a enfriar, o hasta es posible que evidencies que ni siquiera nunca fuiste parte del cuerpo, o mueras. Esa es la verdad. Entonces, hermanos, esa es la verdad. Para trabajar nuestro desarrollo espiritual, tenemos que comprender esto, que somos un cuerpo, que acá nadie está en competencia con otro, o tus dos dedos están peleando así como espadas. ¿Estás en competencia? Oreja contra oreja. No, tú no estás en competencia, es tu cuerpo, y todo funciona hacia un mismo camino, ¿no? Tú estás direccionando tu cuerpo hacia un solo camino. Tu cerebro maneja tus piernas, tú no haces así y la otra se va para acá, te caes. No es así. No hay dos direcciones, hay una nada más. No hay dos visiones, hay una nada más. Entonces, si queremos desarrollarnos nosotros espiritualmente, tenemos que dejar de ser individualistas y colaborar con el desarrollo espiritual de toda la iglesia. Para que nos desarrollemos nosotros, esta iglesia tiene que desarrollarse en conjunto, porque también tenemos que dejarle un legado a nuestros hijos. ¿Qué le vamos a dejar a nuestros hijos? Iglesias individuales, donde cada uno vaya con su pañuelo, donde solo nos decimos familia porque está de moda decir familia, porque ahora hasta los bancos dicen familia. Cualquier empresa te dice la familia de tal. La única familia bíblica, profunda, espiritual y que va al cielo de la mano, la vemos en Hechos capítulo 2, del 42 al 47. Y esa es la única familia que nosotros vemos en las escrituras. Y es la iglesia. Amén. Ahí están las palabras que, como te digo, que tienen que ver mucho con relaciones fraternales profundas, que es una palabra más actual, son tres palabras más actuales para decir comunidad. Común. Somos hermanos. Acá nosotros no podemos dañarnos. Me aterra ver ejemplos de iglesias que incluso son de doctrina buena, en los Estados Unidos, por ejemplo, y han permitido cosas feas. Acá nuestros hijos nunca deben temer. Nuestros hijos deben estar seguros. Nuestros niños deben estar seguros. Nuestras mujeres deben estar seguras. Y eso le digo también a los varones. Tienes que aprender a asumir en la vida los errores para que dé seguridad a tu iglesia. Amén. Las mujeres dicen amén. Eso es triste, en serio, es bien triste. Porque una iglesia que no tiene matrimonios sólidos y seguros es porque a veces los hombres no estamos así. Somos individualistas, pues. Por eso luego terminas llevando a tu esposa como a 3 iglesias. ¿Sabes qué? No me gusta aquí, vamos a otra iglesia. Y tu esposa puede decirte, no, pero vamos, no tiene que irse con su esposo. Es así, a veces pasa, ¿no? El individualista termina yéndose al mundo y diciendo, yo vivo mi cristianismo por mí mismo, y a su familia la dejan ir. Y de repente tus hijos que no estaban convertidos, bacán, van a decir, no vamos a estar yendo a la iglesia, porque su casa lo jala. El individualista termina en, no sé, 3, 4 iglesias al año, algunos, ¿sabes? Cambiando, y siempre siente que no lo disipulan, nunca abre su corazón, se autocompadece, nunca se sujeta, nunca soporta a nadie, pero no se viste al espejo para ver quién lo soporta a él. Todo lo están soportando siempre a él. Y no solamente en el sentido de, como te digo, de soportarlo, sino de serle soporte, ¿no? Un individualista siempre va a ser extranjero en la tierra de la sana doctrina o en la tierra del crecimiento espiritual, porque no vamos, si nos volvemos individualistas, no vamos a entender que el crecimiento espiritual está en que crezcamos todos. El cuerpo tiene que crecer. Si el cuerpo crece espiritualmente, nosotros vamos a crecer, nuestros hijos van a crecer, los nuevos van a crecer. ¿Amén? No podemos crecer solamente, no, yo crezco más. Y eso trae consecuencias gigantescas que hoy podría ampliar el tema y decir consecuencias del individualismo en los liderazgos, por ejemplo. Y comenzaría consecuencias en el liderazgo, consecuencias en la crianza, consecuencias en los matrimonios, consecuencias y no terminamos de consecuencias. Porque es matador. Entonces, un discípulo no puede pensar que todo gira alrededor
de sí mismo y de su familia nuclear. Siempre hay que pensar en todos como familia. El teólogo reformado Cornelio Fantil decía: un discípulo de Cristo, entonces, no es llamado a ser pluralista, como es relativo. Y el pluralista es que hay 7 conceptos, los 7 son caminos. Jesús es uno de los caminos. No, dice él, no es llamado a ser pluralista, sino teocéntrico, cristocéntrico, bibliocéntrico. Este libro debe partir, como ya hemos aprendido antes. ¿Se acuerdan de que aprendimos una palabrita? Presuposicionalismo. Acuérdense, ¿no? Presuposicionalismo. Porque presuponemos que Dios es real y esta es su palabra. ¿Amén? Y de aquí parte todo lo que sabemos. Nuestra doctrina, para empezar, parte de aquí. ¿No? Lo que guía nuestras líneas de pensamientos parte de aquí. ¿No? El filtro para medir si mis sentimientos son correctos o no, porque varios dicen: estás desestimando mis sentimientos. No, yo creo que tenemos sentimientos, pero pueden estar errados, pues. ¿Qué dicen las Escrituras? El corazón es engañoso, ¿no? Acá está el filtro, pues. Nuestra única regla de práctica y fe es esta: no lo que siente mi corazón engañoso. Vivimos en una cultura muy emocionalista, ¿no? Muy pragmática, pero no, acá está la palabra para sacarnos de esa apuro, ¿no? Entonces, debemos de ser así como decía el antiguo, ¿no? Bibliocéntrico, cristocéntrico. Entonces, nosotros necesitamos conocer a los demás, pero también necesitamos ser conocidos. Necesitamos ser capacitados para poder consolar a mi hermano, y no solamente cuando me encuentro un problema, decirle: ya voy a hablar por ti, ¿no? Que no está mal, hazlo. Es el mejor regalo que le puedes dar a alguien, pero necesitas aprender a exhortar y también ser humilde para aceptar la exhortación de otros, porque el orgullo no te deja que te exhorte, ¿no? Necesitas aprender a aconsejar, pero también a ser aconsejado. Y esa es la esencia del discipulado también, ser humildes, ¿no? También otra cosa, que a veces ya les he dicho a otros hermanos, para mí es vital entender que no se puede hacer. Entonces, todo esto que estamos hablando, esta comunidad, todo esto no lo podemos hacer virtualmente. No se puede hacer comunidad virtualmente. Pero en el COVID tales empresas crecieron, dicen. El COVID es una circunstancia, ¿no? No es la norma. El Señor apoyó su iglesia y la bendijo en medio de, pero no es la causa verdadera. Necesitamos entender que necesitamos estar en comunidad verdadera. Yo no estoy en contra de la tecnología, o sea, por mí genial, ¿no? Bueno, los más antiguos saben que a mí me gustan todas las formas modernas, me gusta todo lo moderno, o sea, no estoy hablando de eso. Pero de todas maneras, por más moderno que sea una iglesia, si no hay comunidad, ¿no? Estamos fritos. Yo también he caído en ese error. No soluciones tus problemas por WhatsApp, no soluciones tus problemas por teléfono. Va a una cita con tu hermano y lo ganas, Mateo 18. Esa es la forma. Y sí se conversa a la antigua, porque el Señor nos ha hecho. Es diferente los énfasis en los medios que aquí. Entonces, genial que tengamos la tecnología, ¿no? Es disponible también, pero se supone que en la casa de Dios somos nosotros. No puedes congregar online. Hay gente que no congrega, un montón de gente que dice: estoy en iglesias bíblicas en mi zona. Y lo único que hacen es estar viendo puro YouTube. Pero está bien, porque lo que están viendo no son malas predicas. Pero el problema es este: están viendo una predica de un pastor cristocéntrico, pero este pastor cristocéntrico no sabe que tú existes. Es más, si tú le escribes un email, te contestará una vez y te va a mandar a que te crees, porque si es cristocéntrico va a hacer esto. Ese pastor que está predicando en YouTube, yo no tengo mi canal en YouTube, y está bien, esto también lo estamos transmitiendo, pero para mí eso no es el culto, solo lo transmitimos para que el mensaje quede. Primero, el pastor de YouTube no ora por ti, no te va a dar una consejería bíblica centrada, porque aunque lo encontraras en persona, no solo lo vas a ver en la vida, no sabe tu trasfondo. Nosotros los pastores a veces somos como el doctor: tengo tu historial, yo ya sé cómo eres, ya sé tu historial, ¿no? Ya sé cuál ha sido tus victorias y tus caídas, y puedo aconsejarte por eso. Pero si tú vas y le cuentas una historia
de terror o una historia de cuento de hadas, un pastor te va a aconsejar con lo que tiene, pues, ¿no? La historia que le acabas de contar, ¿no? Ya te va a dar un consejo con muy buena intención, pero no te conoce a veces. Tú necesitas tu iglesia local donde te conocen, donde tú puedes abrir tu corazón también sin que te juzguen, porque ya te conocemos. Trata de ser transparente siempre en todo. Yo he tratado siempre de ser transparente con usted, hasta en las asambleas. Porque, o sea, no se puede vivir con eso adentro. Y así debemos ser todos, queridos hermanos. Involucrarnos y considerar que nuestra iglesia es amada. Y por eso merece que seamos transparentes. Amén. Ama a tus ovejas, ama a tus hermanos. Y sé transparente. Involúcrate también en los ministerios, ¿no? Si tú quieres crecer en tu fe, ¿no? Si quieres salud espiritual para tu familia, involúcrate, ¿no? No solo consumas internet. Y eso que yo consumo bastante internet, pero eso es uno de mis pastores. Cuando yo consumo de internet, por ejemplo, clases, blogs, porque me gusta mucho consumir teología o devocionales, incluso los hermanos, acá hay varios hermanos que me pasan los links y yo los escucho y me encanta. Pero ¿sabes qué? Eso es conocimiento para mí. Eso es conocimiento, no es sabiduría. No hay consejos ahí para mí, ¿no? Solo aprendo para aconsejar a otros. Yo sé que si yo congregara en las iglesias de mis hermanos, sí me daría un abrazo, pero yo estoy acá. Así que, ¿en quién voy a confiar? En mi vida. ¿En quién voy a confiar? En mis pastores, porque ellos son los que me conocen, los que me han visto en victoria, los que me han visto sufrir, los que me han visto ganar, los que me han visto en las pérdidas, ¿no? Esa es una familia en la que se acompañan las buenas y las malas, en la salud y en la enfermedad, así como los votos del matrimonio, así. Bueno, para terminar, tenemos que fortalecer nuestra iglesia, hermanos. No solo convertirnos en cosas que sí vamos a hacer, pero que no es el centro. Por ejemplo, en solo creadores de eventos. No, o sea, los eventos y las actividades no son malas, son plataformas, pero por eso es que hemos dejado un poco normalmente los semanalmente, los RG, los regalos, los hemos dejado para más bien meterle más pucha a los grupos, porque necesitamos comunidad, pues, ¿no? La profundidad relacional, o sea, necesitamos volver a ser como Hechos capítulo 2. Tenemos que invertir en la gente que tenemos en la iglesia, porque un grupo familiar sí va a haber siempre grupos con temáticas, pero la mayoría va a ser grupos donde va a haber mayores, niños, adolescentes, o sea, de todo. La iglesia tiene que fortalecerse, hermanos. Por ejemplo, yo estoy orando mucho para que después de esta etapa de grupos, de este año, podamos fortalecer el ministerio de matrimonios, porque ese es un pilar para la iglesia. Nuestros matrimonios necesitan consejería, estar sólidos. También rendir cuentas de su corazón no lo hacen casi porque no hay ministerio de matrimonios per se. Tenemos que fortalecer también el ministerio de jóvenes adultos y adolescentes. Porque algo que sí, creo que los que tienen hijos adolescentes se han dado cuenta, no hay forma de que conecten si los quieres conectar como si fueran adultos. No se puede. Tienes que ser cercano a ellos. Tampoco hacer un ministerio de adolescentes como si estuvieras en la formación de un colegio, ¿no? Forman, firmes, siéntense. No, hay que conectar con los chicos para que abran su corazón. ¿Queremos discipularnos o no? Queremos ganarlos para Cristo, ¿no? No, amén. No queremos así, sino lo vamos a chiquitos, nada más así. Queremos ganarlos para Cristo. Tienen que fortalecerse, es el ministerio. Porque ellos son, mira, o sea, si te das cuenta, los adolescentes, de 15 años, ellos son el futuro más cercano a nuestra iglesia. En 10 años tienen 25. No podemos permitir que se pierda esta generación de neos, ¿no? También tenemos que fortalecer el ministerio de los niños, porque ellos son el futuro a largo plazo de nuestra iglesia, ¿no? Por eso siempre tenemos que ser, hermanos, como iglesia, apúntalo corte, profundamente teológicos, pero bastante relevantes al mismo tiempo. No podemos ser solo relevantes y huecos, pero no podemos ser profundamente teológicos, pero somos una congeladora. Te recomiendo leer libros como de Timothy Keller, y te das cuenta que se puede hacer todo.
Acuérdate entonces esto. ¿Cómo vamos a lograr todo esto? Si tú te involucras, tú que ya eres adulto especialmente, involúcrate. Tú que tienes experiencia, que ya eres papá, o que ya tienes edad de 30 para arriba, involúcrate. Los jóvenes te necesitan. La iglesia te necesita. La iglesia va a necesitar de tus hijos. Y tus hijos van a necesitar de la iglesia. Así como el cuerpo necesita de los miembros, y los miembros necesitan del cuerpo. ¿Amén? ¿Por qué estamos aquí en la ciudad entonces el día de hoy? Porque el Señor nos salvó y nos puso en el cuerpo de Cristo. En este caso, en esta iglesia local, es un cuerpo particular de creyentes, parte de la iglesia universal. ¿Pero para qué nos puso? Para servirle. Dios nos salvó para servirle, puso en nuestro pueblo. Como vemos en la Biblia, en Hechos capítulo 2, en Efesios capítulo 4, ¿no? Unánimes, unidos, amándose, perdonándose, soportándose, sosteniéndose. Eso debemos vivirlo, hermanos. Para crear una cultura así como la que estamos hablando, hay que comenzar a vivir, hermanos. Porque eso sí tiene que ser una cultura en nosotros. No solamente una tarea aprendida. Así, ¿no? Ya aprendimos eso, no, vívelo. Y el Señor va a permitir las circunstancias para que lo pongas en práctica. Por eso necesitamos fortalecer nuestras relaciones personales, es decir, nuestra comunidad. Acércate a tu líder, acércate a tus amigos cristianos, acércate, haz comunidad, no te chupes. Que vas a encontrar grandes consejeros y grandes amigos en la comunidad que ya tenemos. ¿Amén? Vamos a terminar con de pie. Vamos a encontrar nuestro rostro, vamos a cerrar nuestros ojos. La iglesia te necesita, pero tú también. Recuerda que tu familia te necesita y la iglesia también necesita de tu familia. Y tu familia necesita de la iglesia. Que el Señor nos ayude a conservar. Wow, una hora casi. Involúcrate. Y en medio de los errores humanos, como vemos en Hechos, en la historia de la iglesia, en medio de todos esos errores, como dice el pastor Robert Barringer de la iglesia Camino de Vida de Lima, la iglesia no es para aguantar, es para disfrutar. ¿Eh? Vamos a ver. Padre, te damos gracias en el nombre de Cristo Jesús, porque tu palabra nos muestra, Señor, cuál es el camino y cuál es la forma práctica en la cual podemos hacer comunidad. Permite que tengamos corazones misericordiosos, empáticos, corazones que amen, que restauren, corazones, Señor, que quieran, Señor, la unidad, corazones que tengan siempre, Señor, la voluntad de ayudar, la voluntad de sostener, la voluntad de apoyar, no solamente a las actividades de esta iglesia, sino a la vida y el corazón de cada uno de nuestros hermanos, a cada una de nuestras familias, Señor. Conviértenos en un solo cuerpo, que todos los miembros de este cuerpo, Señor, trabajen a uno, que tengamos la misma visión siempre, Señor, que tengamos siempre el mismo corazón, y sobre todo, que nos pongas en nosotros el querer como el hacer, para que desde el día de hoy comencemos a discipular. Ponga esa carga sobre nosotros, Señor. Que tu iglesia crezca, porque nosotros crecemos espiritualmente. Ponnos de rodillas a orar, ponnos a predicar el Evangelio, ponnos a luchar contra el pecado y ponnos a contemplar a Cristo como el más supremo tesoro. Gracias, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén.